Mi nombre es Araceli Martínez y durante el módulo de resolución de conflictos les estaré acompañando para ir analizando una serie de temas que son importantes tomar en cuenta para realizar una propuesta que sirva para la comunidad en la cual ustedes tienen una intervención directa. En específico, uno de los subtemas que quiero platicar con ustedes es el de resolución de conflictos y tiempos de COVID-19. Si bien la resolución de conflictos surge como una metodología que ayuda a resolver las diferencias que hay entre particulares o personas de la comunidad o personas que participan en una comunidad o en otra comunidad, puede haber diferentes tipos de conflictos, desde intereses, de valores, y bueno, el conflicto lleva toda una escalada. A veces, para resolver este tipo de conflictos que ya han llevado a las personas a estar en situaciones que tienen que ver con la violencia, pues en muchísimas ocasiones el tema central está en la comunicación, en la relación y en evitar brotes de violencia. Este ejercicio lo voy a explicar en otro video más, pero aquí lo dejo para ustedes. Es importante entender que actualmente para podernos vincular con las personas de la comunidad debido a la contingencia por COVID-19, hay que tomar toda una serie de medidas sanitarias para evitar la proliferación, ¿no?, del COVID entre los habitantes de la comunidad. No obstante, aunque hemos enfrentado esta pandemia a lo largo de un año, hay muchas situaciones que hay por resolver en cada una de las comunidades. Y las necesidades centrales pueden ir desde la salud, la cuestión de la delincuencia, pero ahora tenemos un factor más al que se enfrentan las personas que hacen intervención comunitaria desde la participación ciudadana o desde las acciones que su dependencia les pide para tener una interlocución con las y los habitantes de una comunidad, de un municipio o de un barrio o de un estado. El factor que tiene que ver es el emocional. Actualmente las personas están entre las que han vivido la enfermedad, quienes han tenido la pérdida de un familiar y quienes no creen en el COVID y tienen una cierta resistencia por estar teniendo medidas de seguridad. Pero si a eso le añadimos el miedo, la ansiedad, la carga laboral que se ha incrementado, el estrés, pues todas estas emociones van teniendo un efecto en cada una de las mujeres, los hombres, los niños, las niñas, los adolescentes y las personas mayores. Entonces, tenemos que tener presente que en la intervención comunitaria que tengamos con la comunidad hay que meter medidas de salud que vienen en la norma de salud que les compartiremos. Y bueno, también es importante ir teniendo en cuenta que hay diferentes factores. Están los personales, que tienen que ver con duelos no concluidos, pérdida de trabajo, la estabilidad, los sociales. Las personas no están teniendo una interlocución con otras personas debido al aislamiento, y hay quienes lo han padecido tanto que ya están presentando algunos síntomas que tienen que ver con ansiedad, ¿no?, o inclusive brotes de violencia porque están en una convivencia mayor con sus familiares. La otra parte tiene que ver con los aspectos familiares. Hay familias que están divididas entre quienes creen en el COVID, quienes no creen, quienes se cuidan y se aíslan y quienes están de fiesta. Entonces, todos estos factores, bueno, ejercen un gran peso. La parte de lo laboral, hay personas que están saliendo todos los días a su trabajo, van en transporte público, y hay otras personas que están haciendo teletrabajo o trabajo desde casa. Y entonces, bueno, las cargas van siendo totalmente distintas. Para quien sale a trabajar fuera está la presión y el miedo por poderse contagiar o contagiar a algún familiar. Y para las personas que se quedan en casa, pues bueno, la dinámica es más pesada porque tienen que estar al pendiente quienes tienen hijas o hijos del ingreso a las clases, el envío de tareas, y por otra parte estar respondiendo las necesidades laborales de una reunión, enviar un trabajo, el extender sus horarios de trabajo.
sea, todo se ha ido haciendo más flexible, tan es así que se tuvo que poner una norma para el trabajo en casa, para autorregular la parte de la aportación que puede dar una empresa a los empleados que están asumiendo los costos de la luz, ¿no? De la conexión a internet. Entonces ya hay estas estipulaciones o el hecho de que todas y todos los empleados tenían que estar siempre con cámara abierta, hoy tienen la ventaja de que pueden mantener sus cámaras cerradas y es un respeto a su privacidad y a su intimidad. El factor económico para quienes han vivido el COVID, pues han personas que han gastado entre 5,000, 20,000 o más dinero en el tratamiento, en la renta de tanques de oxígenos, y eso ha afectado su economía. Hay personas que contaban quizás con ahorros, pudieron subsanar esto, pero pierden el ahorro que habían hecho para algún otro fin y no una situación de enfermedad. Entonces se están viendo afectados. Hay quienes se dedican al comercio y sus ventas han disminuido de manera considerable. Entonces hay que entender que nos vamos a enfrentar con una comunidad que está pasando por diferentes situaciones, desde no tener el ingreso que antes tenía, desde tener más gastos, hasta la parte del apoyo a otro familiar. Está la parte de lo educativo. Todas y todos nos hemos enfrentado a aprender a usar diferentes redes sociales, a estar en contacto a través de videollamadas, generar presentaciones y el acompañamiento a niñas y niños en la elaboración de sus tareas y, bueno, el estrés constante de cuando los niños también se estresan o viven con muchísima angustia por la serie de actividades escolares que les dejan. Está el tema de la salud, quienes no pueden ir a un seguimiento médico de alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, pues por temor a contagiarse o porque la mayoría de los hospitales se han considerado ya hospitales COVID y pues las citas de seguimiento se dan más esporádicas. Y la cuestión de la seguridad, ¿no? Al no haber un ingreso económico equilibrado, al haber pérdida de empleo, al no haber ventas o movilidad, claro que el tema de la seguridad o la inseguridad se ha ido incrementando y lo vemos en algunos videos que circulan en las redes en donde la gente sigue haciendo hurtos en el transporte público a las personas. Y bueno, hemos pasado por toda una serie de etapas, desde la etapa de inicio o la fase 1, la importación del virus, la dispersión comunitaria y el contagio epidémico, y hasta el momento se han pasado por 2 olas de contagio del COVID, en donde hemos visto el incremento en defunciones o en ingresos hospitalarios. Y bueno, también esto lleva, cuando hay un incremento de enfermedad, lleva a que se escaseen los medicamentos, que se escasee el oxígeno. Entonces, bueno, hay otros factores epidemiológicos que se van sumando. Y bueno, pues estamos próximos a vivir una tercera ola del COVID, en donde hay que seguir tomando precauciones, aunque ya se están en las campañas de vacunación. Y bueno, de esta parte que les hablaba, de la parte de las emociones y experiencias emocionales, cómo las personas van reaccionando de una manera diferente y distinta. A lo mejor un vecino o vecina que antes era muy cordial, que era muy atento y que podía prestar su casa para las reuniones, las asambleas, ahora quien invitaba en este momento, ¿no? Se mantiene aislado, con ciertas reservas, no quiere participar en todo lo que le sugieren, pues tiene temor y está salvaguardando su seguridad y su integridad, aunque no deja de ver todas las necesidades que hay dentro de su comunidad. Y bueno, dentro de esta parte de las experiencias emocionales está toda la serie de sensaciones que la gente puede experimentar, que van desde la alegría hasta la sorpresa o el asco, y las emociones que tienen que ver con la felicidad, el amor, la gratitud o la esperanza, y bueno, y las situaciones con lo que están asociando esta parte que no se tiene. La gente últimamente ha lamentado esta parte de no tener contacto físico, de no poder saludar, dar un beso en la mejilla, abrazar a las personas, y siente que si no hace eso no está mostrando afecto, aunque hemos visto algunas señales de que el afecto se puede mostrar de otra manera. Y bueno, se ha incrementado el estrés y la ansiedad a un número mayor de personas debido al nivel de estrés y de ansiedad que están viviendo, están teniendo periodos de insomnio o están teniendo, bueno, más bien hubo una
una irregularidad en su ciclo de sueño, están durmiendo menos y al dormir menos están menos descansadas, su cerebro no produce con la misma intensidad una serie de ideas, entonces la gente se siente limitada y se siente frustrada. Pues por eso es importante tener en cuenta cuando se haga la intervención comunitaria que la mayor parte de la gente va a estar con miedo, que puede ser un miedo real o un miedo imaginario. El miedo imaginario es me voy a contagiar, me voy a morir, o esto es mentira y todo el mundo está en contra mía. Va por ahí un poco. Y el miedo real es para quienes ya han tenido un familiar cercano, pues tienen ciertas medidas de seguridad más extremas, el enojo que puede haber con los mismos integrantes de la comunidad, con las autoridades, con el mismo virus, ¿no? Con China, o sea, hay el enojo que surge porque no estoy de acuerdo con alguna situación que estoy viviendo, la parte de la incertidumbre ante la economía, el flujo del dinero y la estabilidad laboral. La ansiedad, cada vez que me enfrento a salir, ¿no? Y voy en el metro y empiezo a ver que otras personas no tienen medidas de seguridad y la gente empieza a tener diferentes reacciones que van desde taquicardia, sudoración, palpitaciones, y entonces las personas que viven ataques de ansiedad tienen la sensación de que en un instante pueden morir. La parte de la tristeza por los duelos que no se han podido vivir de la manera tradicional que estamos acostumbrados las mexicanas y los mexicanos, con velar al familiar, enterrarlo, ir al panteón, hacer un rosario. O sea, hemos tenido que trascender en la manera en la que nos despedimos de nuestros familiares, y hay muchísimas personas que al no tener un contacto directo con el cuerpo del familiar que falleció, pues tienen otra serie de sensaciones, o sienten que se están quedando más tiempo en la etapa de negación, ¿no? Porque se confrontan con sus decisiones, ¿no? De no tenía que haberlo llevado al hospital, tenía que haber actuado más rápido. Entonces la tristeza está también envuelta con muchísima culpa, la parte de la angustia, por no saber nada sobre el futuro, el estrés, ¿no? Muchas personas con contracturas corporales, y la parte de la melancolía, esta añoranza de, uy, ojalá vuelvan estos tiempos en donde todas y todos podíamos convivir y estábamos muy bien, ¿no? Y entonces empieza la parte de la añoranza. Y pues en este momento, pues nuestra única opción ante una comunidad es tener empatía con toda esta serie de sentimientos que pueden ellos tener. Si nosotros tomamos en cuenta sus emociones y sus sentimientos, también estamos tomando en cuenta esta parte de que en las políticas públicas se está pugnando por trabajar hacia el bienestar y la felicidad de las personas. El índice de felicidad o de bienestar en las personas se calcula con respecto a la manera en la que manejan sus emociones y en la que sienten que están logrando sus objetivos. Entonces, parte de la intervención comunitaria tendría que perfilarnos a llevar a las personas a pensar en encontrar la felicidad, que, ojo, no es permanente. O sea, la felicidad es una emoción que dura un tiempo corto, pero que tiene efectos de largo plazo. O sea, cada vez que yo tengo una remembranza, es decir, añoro aquello, recuerdo una imagen de un momento en el que me sentí muy feliz, esa imagen que está en mis recuerdos me retroalimenta y me hace seguir adelante con cada una de las acciones que yo quiero impulsar. Entonces, es importante en ese sentido seguir impulsando el que las personas sientan que no se ha terminado su vida, que la vida tiene un ciclo, y lo que ahora hay que implementar tomando en cuenta la situación del COVID es, la pregunta es, ¿cómo se siente usted? ¿No? ¿Qué emoción tiene? ¿Qué necesita? Más allá del qué necesita a nivel material, sino qué necesita, ¿no? Y entonces probablemente dentro de las campañas que ustedes hagan tengan que implementar el proporcionar directorios de servicios gratuitos de atención psicológica o tanatológica para aquellas personas que en realidad necesitan empezar a manejar sus emociones, o también dar un espacio de escucha para lo que le está pasando a la comunidad. A veces con la escucha activa, es decir, estar atenta de lo que cada una de las personas dice, ayuda. No es necesario consolar a las personas o darles alientos de esperanza o estar en una actitud de positivismo de no, y vas a ver que mañana nos vamos a levantar. No, o sea, porque la gente se siente engañada. Hay que ser
reales con respecto a la situación. Nuestra situación en este momento es esta ante el COVID. Estas son nuestras alternativas. De esta manera nos podemos cuidar y de esta forma nos podemos acompañar como comunidad. No podemos tener a lo mejor un rosario o un novenario para alguien que murió, pero sí nos podemos conectar por Facebook. Las redes sociales han tenido un gran impacto, ¿no? Y vemos rosarios, misas por Facebook, por cualquier tipo de red social, porque la familia siente que es una manera de continuar acompañando la parte del duelo con sus familiares. Entonces, en ese sentido, solamente les recomiendo tener muy en cuenta que la situación emocional va a surgir dentro de las reuniones comunitarias que ustedes establezcan, que pueden hacer reuniones en este sentido de medidas de seguridad si no hay un espacio amplio, pues se pueden hacer a través de videollamadas, se puede lanzar un documento, una encuesta, un cuestionario que les ayude a tener la información que necesitan con respecto a cómo están, cómo se sienten y qué es lo que quiere realizar la comunidad. ¿Ok? Entonces, por mi parte es todo en este primer video y muchas gracias.